Las estufas de gas pueden contaminar la atmósfera inclusive estando apagadas. Esperen, ¿qué? Eso han informado investigadores y organismos como la Junta de Recursos del Aire de California. Por otro lado, un estudio realizado en 2022 estima que 12.7% de los casos actuales de asma infantil en los Estados Unidos podrían ser atribuibles al uso de las estufas de gas. ¿De qué se trata todo esto? Quería averiguar qué tan peligrosas son las estufas de combustión o de gas, porque muchos de nosotros, yo incluida, tenemos una de estas estufas en casa. ¿Cómo pueden afectar nuestra salud? ¿Qué implica en términos medioambientales? ¿Y hay algo que podamos hacer al respecto? En este video no voy a platicar sobre eficiencia de tiempos, marcas de distintas estufas o temas específicos relacionados con la cocción. Aunque recuerda que sí tengo algunos videos en los que analizo el tema de los materiales de las ollas para cocinar. Hoy me voy a enfocar en el asunto de qué contaminantes libera una estufa de gas y sus impactos. Hay tres maneras en que una estufa de gas puede contaminar. La primera es obvia: enciendes la estufa y quemas gas. Cuando haces esto pueden emitirse cantidades variables de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, formaldehído y partículas suspendidas. Específicamente sobre las partículas suspendidas, en videos previos te platiqué que son peligrosas para la salud y por este contaminante es que en algunos países asiáticos se recomienda el uso de mascarillas tipo N95 desde antes de la pandemia. Décadas de investigación han mostrado que estas afectan negativamente a nuestro sistema respiratorio y cardiovascular. Pero eso no es todo. La combustión, además del humo, obviamente libera calor. Vaya. En realidad, si para empezar prendemos la estufa, no es porque queramos humo. Lo que queremos es el calor para cocinar. Pero no todo el calor se utiliza de hecho en la cocción. Hay mucho calor que se libera al ambiente y facilita que el oxígeno y el nitrógeno en el aire se unan creando óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. Ambos gases son considerados tóxicos e irritantes para los pulmones, además de que pueden agravar condiciones preexistentes en algunas personas. En este estudio realizado por investigadores medioambientales de Stanford, se analizó la cantidad de óxidos de nitrógeno producidos por 57 estufas, no todas juntas, cada una en su propia casa. Se encontró que en cuestión de minutos, las familias que no utilizan las campanas extractoras con cocinas pequeñas y mal ventiladas pueden superar momentáneamente el límite de exposición al aire libre del dióxido de nitrógeno establecido por la EPA en los Estados Unidos. Cabe destacar que en el 2021 la Organización Mundial de la Salud recomendó no exceder en exteriores 13 partes por billón en el transcurso de 24 horas, lo cual claramente también se excedería en estas cocinas que se mencionaron en el artículo. Eso quiere decir que, en general, aun si estás parado en una calle con tráfico en los Estados Unidos, probablemente te enfrentes con una menor concentración de dióxido de nitrógeno que en algunas de estas casas del estudio. Desafortunadamente, aunque una estufa puede elevar los contaminantes peligrosamente en cuestión de minutos, mucho más de lo que se tolera junto al tráfico, no existe un límite legal para ello. Si te da un poco de tranquilidad, la NIOSH sí tiene un límite definido para interiores, pero en situaciones laborales, y estos límites son los que atentan contra la vida a corto plazo. Ni siquiera las estufas del estudio llegaron a tanto. Estos límites son el equivalente a 1000 y 5000 partes por billón. Hay un par de estudios que se han utilizado mucho para reforzar esta idea de que los niños que viven en un hogar donde se cocina con estufa tienen mayor riesgo de padecer asma. Este análisis sugiere que los niños que viven en un hogar donde se cocina con estufa de gas tienen un 42% más de riesgo de padecer asma y un 24% más de riesgo de padecer asma de por vida. Los porcentajes son altos, pero este es un estudio observacional. O sea, eso dicen tal cual los datos que se recabaron, pero es muy difícil decir hasta qué punto esta probabilidad podría aplicar en otros contextos. El estudio más reciente dice que potencialmente 12.7% de los niños que hoy tienen asma en los Estados Unidos pudieron haberlo evitado si en su casa no hubiera una estufa de gas. El estudio muestra cómo correlaciona la prevalencia de las estufas con los casos de los niños asmáticos. Pero siendo claros, estamos hablando de una relación en papel.
probablemente no hay manera de probar que tengan o no razón. Como supongo es de esperarse, la Asociación Americana del Gas y otras personas han intentado refutar estos artículos. El que la estufa de gas pueda o no vincularse con el asma parece ser uno de los puntos más álgidos en el debate y probablemente seguiremos escuchando algo sobre este en el futuro. Si todavía no te sorprendes lo suficiente, resulta que la segunda manera en que la estufa puede contaminar, de acuerdo a este estudio de Stanford, es por la cantidad de gas no quemado que deja escapar estando apagada. Aparentemente, más de 3/4 partes del metano que escapan de la estufa suceden cuando no está en uso, probablemente a través de accesorios de tubería con un sello inadecuado. Probablemente la estufa se espera a que no la estés vigilando para soltar un poquito de gases. Este metano no es tóxico para nosotros. Ese no es el problema. Desafortunadamente, estamos hablando de un potente gas de efecto invernadero. Recordemos que estos gases evitan que el calor pueda escapar del planeta y en consecuencia están provocando un cambio climático. Otros autores estiman que en los Estados Unidos habrá unos 40 millones de estas estufas de gas. Con este dato, los investigadores de Stanford estimaron que el efecto del metano liberado por estas estufas en Estados Unidos equivale más o menos al dióxido de carbono que liberaría 500,000 de automóviles de gasolina. La tercera manera en que una estufa puede contaminar la analizó este otro estudio. Aquí el objetivo era ver, ok, hay gases que no son quemados y están liberando las estufas. De esos gases hay una parte que no es metano. ¿Qué es? Encontraron trazas de 21 sustancias químicas consideradas peligrosas por la EPA. Trazas significa que es poquito. Entre estas sustancias encontraron benceno y otros compuestos orgánicos volátiles. El benceno, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, produce alteraciones en la médula de los huesos y puede producir una disminución del número de glóbulos rojos. Esto puede conducir a una anemia. También puede producir hemorragias y puede afectar al sistema inmunitario, aumentando la probabilidad de contraer infecciones. Y para acabar de darle forma a esta historia de horror, este compuesto se considera cancerígeno. Otra vez, aclaro que las cantidades que identificaron de estos compuestos son pequeñas. El asunto es que no sabemos qué efecto a largo plazo puede provocar la exposición constante a estas sustancias en un entorno mal ventilado. ¿Hay algo que quizás nos convendría hacer en este tema? En primer lugar, podemos comenzar por ventilar mejor la cocina y la casa. Lo que no está sujeto a dudas es que las estufas de combustión, precisamente porque realizan una combustión, liberan gases y partículas suspendidas que no son saludables de respirar y bien nos convendría evitarlas. Toma en cuenta que en este video ni siquiera estamos discutiendo aún el hecho de que ciertos procesos de cocción también liberan algunas sustancias tóxicas. En algunas casas hay una especie de chimenea que conecta la campana de la cocina al aire exterior, pero en muchos lugares esto no existe. Si acaso existe una campana con un filtro que recircula el aire y en ocasiones ni siquiera lo encendemos cuando estamos cocinando. La ventilación a exteriores es fundamental para disminuir la concentración de los derivados de la combustión. Un ventilador colocado en modo extracción en la cocina puede ayudar mucho, al menos para que los contaminantes no se mantengan al alcance de tus pulmones por horas. El uso de filtros de aire tipo EPA es útil para disminuir las partículas suspendidas. En segundo lugar, hay personas que ya tienen alguna condición médica respiratoria o cardiovascular que les puede hacer más sensibles a los efectos de esos contaminantes. También es posible que sean más sensibles los niños y las personas mayores. Valdría la pena considerar hacer cambios o adecuaciones en casa para protegerles. Por ejemplo, puedes dejar de hervir el agua en la estufa de combustión, y utilizar un hervidor eléctrico, como esos que se utilizan para hacer té. Puedes probar con una olla eléctrica de cocción lenta, una olla de presión, una freidora de aire, una arrocera, un horno tostador o un microondas. Si quieres saber cómo funcionan algunos de estos equipos, tengo videos al respecto y próximamente vendrá el de la estufa de inducción. Suscríbete. Por otro lado, están los gases de efecto invernadero que se liberan tanto por la combustión como por las fugas que pueden tener los equipos e inclusive las tuberías de gas natural, así como las propias plantas productoras. Todo esto es preocupante por el tema del cambio climático. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Hay estudios publicados desde el 2015
que dicen que si quisiéramos tener un 50% de probabilidad de no aumentar 2 grados Celsius la temperatura del planeta, necesitaríamos dejar sin extraer desde el 2010 1/3 de las reservas globales de petróleo, la mitad de las reservas de gas y más del 80% de las reservas de carbón. En muchas partes del mundo no deja de ser un problema que la electricidad se esté generando también a través de procesos de combustión contaminantes. Eso quiere decir que es importante que pongamos el dedo en ese tema. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.